Muy buenos días, hermanos. Quiero saludarlos con la gracia y la paz de nuestro Señor. Nos alegramos de poder, una vez más, congregarnos como pueblo de Dios, como hijos amados del Señor, de poder juntarnos y celebrar su gloria y también de poder cantar alabanza y aprender más de su palabra. Nos alegramos con aquellos que están con nosotros, visitando a Paulo, el hermano Paulo de la Iglesia Presbiteriana de Rivera. Una alegría que Dios esté bendiciendo su vida, ministerio ya, y lleve a nuestro saludo a la Iglesia Presbiteriana de Rivera. Y también a Daniel, que está con nosotros, una alegría que puede estar con nosotros esta mañana. Quiero invitarlos a que abran conmigo la palabra de Dios en la epístola de Pablo a los Colosenses. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Nosotros estamos en una serie de sermones en ese libro hablando de la supremacía de Cristo, de la centralidad de Cristo. Porque Cristo es quien es, Él tiene la centralidad en nuestras vidas, o debe tener la centralidad en nuestros corazones. Colosenses capítulo 1, versículo 24 hasta versículo 29. Yo voy a leer el versículo 24 y aquellos que quieran participar pueden leer hasta el versículo 29. Colosenses 1, a partir del versículo 24. Dice así: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlo a todos perfectos en Él. para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Oramos. Padre, gracias por prepararnos, oh Dios, para ese tiempo. Gracias porque tu palabra que ha sido leída, los cánticos, oh Dios, que hemos cantado, Dios, en esta mañana nos preparan para una vez más poder mirar a tu palabra, Dios, y ser enseñados, desafiados, oh Dios, edificados, oh Dios, en ella, como cantamos en esta mañana, que Cristo es este varón de gran dolor que quiso por nosotros morir, pero también es el alfarero que moldea-nos, es el Señor que tiene que guiar nuestro caminar, bajo el cual tenemos que vivir en su voluntad. Y en esta mañana, Dios, al mirar este pasaje bíblico, oramos que tu Espíritu Santo nos guíe a esta verdad, Dios, para que podamos entender cuál es tu voluntad, Señor, de crecer en aprecio a Cristo, de crecer también, oh Dios, en un espíritu que está sujetado bajo la cabeza de Cristo, para vivir, oh Dios, para el propósito para el cual tú nos has llamado, Dios, de glorificar tu nombre y hacer tu palabra conocida. Bendícenos ese tiempo, Señor, y guíanos, es lo que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Yo esta semana, cuando empiezo a estudiar el texto bíblico, daba gracias a Dios por su providencia,
Dios es Señor de la iglesia, Dios conduce la iglesia, y hoy al final del culto nos toca elegir oficiales para la iglesia. Y yo, cuando estudiaba el texto bíblico, miraba la providencia de Dios al ver que ese texto nos habla de servicio, de servir a Dios. Y queremos aprender esta mañana sobre servir a Dios con alegría. Servir a Dios con alegría. Lo que hemos visto en los últimos sermones es la palabra de Dios exaltando la supremacía y la preeminencia de Cristo. De versículo 15 al versículo 23, nosotros vimos que Cristo tiene la supremacía porque Cristo es Dios. Y porque Cristo es Dios, Cristo también es el Creador. Él ha creado todas las cosas. Y porque Cristo es Dios y Creador, Él también es el que sostiene toda la creación. Con su mano poderosa, Dios, Jesucristo, sostiene toda su creación. Y siendo este Dios Creador, el que sostiene toda su creación, nos dice también que Él es la cabeza de la iglesia. Y que en Él habita la plenitud, o sea, Cristo es Dios que se humanó para rescatar, reconciliar con Dios todas las cosas. Habiendo hecho la paz, por medio de su sangre aproximó a Dios los que estaban lejos, transformando sus vidas para presentarlos a Dios como santos. Y este es el fundamento de todo aquel que ha creído y verdaderamente permanece cimentados, firmes, sin mover en la esperanza del Evangelio. Por lo tanto, Pablo, después de presentar la supremacía de Cristo, la grandeza de Cristo, y de presentar su obra, Pablo pasa ahora a hablarnos de los siervos de Dios. Si Cristo es Dios y tiene la preeminencia sobre nuestras vidas, entonces nosotros somos siervos de Dios. Si Él es Dios y si Él es la cabeza de la iglesia, nosotros que somos miembros de su cuerpo somos siervos. Si ustedes miraron semana pasada, el versículo 23 terminó diciendo del cual yo, Pablo, fue hecho ministro. Y yo no toqué en esta parte el domingo pasado porque Pablo va a desarrollar esta verdad en los versículos ahora que preceden versículo 23, versículo 24 hasta versículo 29. El apóstol va a trabajar esta verdad de que Jesús es la cabeza de la iglesia y que los miembros de la iglesia son siervos. Pablo dice, Él me ha hecho ministro. ¿Ministro de qué? Del Evangelio que está siendo proclamado. Por lo tanto, el texto pasa de hablar de la persona de Cristo y de su obra para ahora hablar de los siervos de Cristo y de su trabajo. El versículo 23 termina con esa expresión, yo Pablo he sido hecho ministro. Y esa expresión se repite también en el versículo 25, si ustedes lo ven ahí en sus Biblias, de la cual fue hecho ministro conforme a la administración de Dios. Una vez más, Pablo, hablando de sí mismo, dice que yo he sido hecho ministro. Yo soy ministro del Evangelio, soy ministro de Cristo. Cuando nosotros escuchamos la palabra ministro, uno piensa en algo muy sofisticado. De acuerdo, cuando me ordenaron como ministro del Evangelio. Entonces los pastores que estaban ahí, se dijeron ahora, Mauricio es un ministro del Evangelio. Y cuando uno piensa en ministro, piensa en algo sofisticado, piensa en algo grandioso. Cuando pensamos en ministro, pensamos no en alguien que sirve, sino más bien en alguien que comanda,
y nadie que da órdenes. Cuando miramos los informativos, vemos los ministros que dicen, bueno, estamos trabajando y moviendo todo para que las cosas se den. Y pensamos en esta posición de destaque, de gloria, de esa posición sofisticada que ocupa el ministro en ese mundo moderno. Esa posición elevada que ocupan algunos hombres que están en eminencia. Pero cuando nosotros miramos para el concepto bíblico de la palabra ministro, vamos a ver que el concepto bíblico es totalmente contrario al concepto mundano. Es necesario entender acá la palabra ministro. La palabra ministro que encontramos tanto en el versículo 23 como en el versículo 25 aplicándose a Pablo. Es la misma palabra que se repite en versículo 7 del capítulo 1 y versículo 7 del capítulo 4. Allí en capítulo 1 aplicada a Epafras, en capítulo 4 aplicada a Tíquico. Y la palabra ministro es la palabra diáconos. No con el sentido de oficio, sino en su sentido general, que es aplicada a todo creyente. Es decir, la palabra diácono significa siervo. Alguien podría ser traducido, acá Pablo, podríamos haber la traducción, Pablo, he hecho sido siervo de Cristo, siervo del Evangelio, siervo de la palabra. La palabra diáconos significa siervo, alguien que sirve, un siervo común. Y es importante mantener ese concepto claro para nosotros, porque el entendimiento de todo el texto bíblico depende de que entendamos que todos somos siervos de Dios, que todos somos, en el sentido general, cada creyente es un diácono de Cristo. La pregunta que podríamos hacer cuando miramos el texto es: ¿quién es siervo en la iglesia? ¿O quién es siervo en el cuerpo de Cristo? ¿Son todos siervos o solo algunos son siervos? La Biblia nos enseña que todo cristiano es un siervo. Quiero mostrarles algunos pasajes bíblicos para recordarte o hacerte consciente de que si sos creyente, sos siervo. Si no sos creyente, no sos un siervo. Pero si sos creyente, sos siervo. Marcos capítulo 9, versículo 35, cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos, dice el texto bíblico, sentándose llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Qué está haciendo? Si ustedes van a caminar conmigo, no estén buscando lugar de preeminencia, porque la preeminencia es de Él, es de Cristo. Ustedes tienen que ser siervos uno de los otros. Marcos capítulo 10, versículo 42 a 44. Y llamando junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Para Cristo, la iglesia no es como el mundo. El concepto del mundo, de el que tiene posición de autoridad, es el que manda, el que enseñorea sobre los demás. Para Cristo, en la iglesia todos son siervos. Y todos tienen que servir unos a los otros. Sigue más.
algunos versículos. Juan capítulo 12, versículo 26. Dice, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Para Cristo, el que lo sigue a Él es un servidor, es un siervo. Y donde Él esté, allí también estará su servidor. Y el Padre honrará a los siervos de Cristo. Y 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, el apóstol está hablando de que Dios por su gracia, además de salvarnos, ha dado por lo menos un don para el servicio en la iglesia. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo. ¿Cómo? Sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo creyente es un siervo de Dios, aunque no ocupe un oficio en la iglesia. No tiene que tener un oficio en la iglesia para que sirva, sino más bien que aquel que no sirve jamás, escuche bien, jamás debería ocupar un oficio en la iglesia. Solamente aquellos que están sirviendo y que tengan las cualificaciones bíblicas deben ocupar un oficio en la iglesia, porque es un reconocimiento de que ya está sirviendo. El oficio no es para comenzar a servir, sino el oficio es para seguir sirviendo como modelo para los demás. La vida de los que sirven como oficiales debe servir de inspiración, de modelo para los demás. Cristo era el modelo para sus discípulos. Cristo les enseñó a ellos cómo servir a los demás. Ustedes serán siervos así, siguiendo el ejemplo que yo les doy. Pablo, cuando nos dice que fue hecho ministro, está diciendo que cuando Dios nos alcanza, no solamente nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, sino que también Dios nos constituye en siervos. ¿Quién es que nos hace siervos de Dios? La pregunta que el texto nos contesta acá es: ¿quién es que nos hace siervos de Dios? ¿Somos siervos de Dios? Sí, somos siervos, somos creyentes. Ahora, ¿quién es que nos hace siervos de Dios? ¿Es la iglesia que nos hace siervos? Nos convertimos en siervos cuando somos admitidos en la iglesia. Nos convertimos en siervos cuando empezamos a hacer las cosas. Nos convertimos en siervos porque tenemos habilidad para hacer ciertas cosas. No. Pablo dice en el versículo 25 que él fue hecho ministro conforme a la administración de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo que nosotros nos convertimos en siervos de Dios por la misma gracia que nos salva. La gracia que nos salva es la gracia que nos introduce en la vida de servicio. Por lo tanto, todo creyente es un siervo. Quien nos hace siervo es Dios, que nos llama a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y yo quiero, a través de la palabra de Dios en esta mañana, animar a aquellos que ya están sirviendo y que sigan, porque somos siervos. Quisiera desafiar a aquellos que no están sirviendo, que si realmente son creyentes están en falta, y están en falta con la cabeza de la iglesia, que es Cristo, porque todo siervo tiene que servir a su Señor. Yo quisiera mostrarles algunas implicaciones en la vida de los siervos de Dios. La primera implicación que nos muestra es el texto bíblico, que servir a Dios involucra alegría y sufrimientos. O podríamos decir, servir a Dios involucra alegría en los sufrimientos. Las dos cosas caminan juntas. Alegría y sufrimientos, y alegría en los sufrimientos. Sufrimiento y alegría nos parecen cosas excluyentes.
parece que no pueden caminar juntas. Como que el sufrimiento no puede estar presente para que haya alegría. Solamente somos alegres, solamente tenemos gozo cuando no hay, o cuando hay ausencia de sufrimiento. Pero la palabra de Dios nos enseña que el siervo de Dios, cuando recibe al Señor, experimenta también en esta vida de servicio alegría y sufrimiento, o alegría en el sufrimiento. Para el mundo, uno nace para ser feliz. El mundo en el cual vivimos nosotros nos enseña que nosotros hemos nacido para ser feliz. Y muchos dicen que la vida no es justa, porque no siempre la vida proporciona lo que merecemos para ser feliz. Pues para ser feliz debemos escapar de todo tipo de sufrimiento, pero el mundo está lleno de sufrimiento. Pero el siervo de Dios, dice el apóstol Pablo, se alegra de sus sufrimientos. Versículo 24, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Tenemos que entender que Pablo no es una persona que tiene placer en el sufrimiento por el sufrimiento. Pablo está diciendo, bueno, a mí me encanta sufrir por sufrir. No está diciendo esto. Pablo no busca el sufrimiento porque tiene placer en el sufrimiento, sino que Pablo está diciendo que él se alegra en sus sufrimientos porque cuando está sirviendo a Cristo en favor de los demás, padece por la causa de Cristo. Aquí ya aprendemos algunas lecciones importantes. Primero, que servir a Dios es servir a otros. No puede, yo sirvo a Dios y no a la gente. Entonces no servís a Dios. Pablo dice, yo me alegro en mis sufrimientos. ¿Por quién? Por vosotros. Servir a Dios es servir a los demás. El contexto de la iglesia se da así. El Señor estableció una iglesia donde nosotros tenemos que servir uno a los otros. Yo no estoy acá para servirme a mí o para que me sirvan a mí o con esta expectativa, aunque los demás al servirse uno a los otros terminan trayendo beneficio uno para los otros. Pero mi posición como siervo es servir a los demás. Servir a Dios es servir a otros. No somos siervos para servirnos a nosotros mismos. Cuando servimos a los demás, servimos a Dios. Siempre que estamos sirviendo a los demás, estamos sirviendo a Dios. Y servir a otros genera sufrimiento. Porque es difícil servir a los demás. Porque servir a los demás genera sufrimiento. El contexto de Pablo está pensando en todo lo que le había pasado en su ministerio. Si ustedes han leído 2 Corintios capítulo 6 y capítulo 11, van a ver por cuánto sufrimiento pasó el apóstol Pablo para servir a los demás. Azotado, naufragio, hambre, deshonra. Tiene una lista de todos los sufrimientos que pasó para servir a los demás. Pero ¿qué dice Pablo? Me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Quizás no vamos a pasar por todo lo que pasó Pablo, sirviendo a otras personas. Pero yo les digo que servir a Dios, sirviendo a los demás, causa molestia. Causa un cierto sufrimiento, porque para servir a los demás hay que renunciar de nuestro tiempo, hay que usar muchas veces de nuestros recursos. Los que están sirviendo saben que hay un montón de cosas involucradas: moverse, traslados, tiempo, recursos.
y nos quita quizás en momentos de placer de hacer otras cosas. Es un sufrimiento leviano, un sufrimiento que no tiene nada que ver con el sufrimiento de Pablo, pero de una o de otra manera hay cierto grado de sufrimiento en el servicio. Y por eso no son muchos los que están dispuestos a servir. Lamentablemente encontramos que los que sirven, los que están sirviendo, siempre son un número bien más reducido. Un promedio entre las iglesias en general es que los que sirven es entre unos 10 a 20% de la iglesia. Unos 10 a 20% de la iglesia trabaja para 80%. 80% se beneficia del trabajo de un 20%. Ahora, no es esto lo que Cristo ha planeado para su iglesia. Porque el plan de Cristo aquí es: sirvamos unos a los otros. Si somos siervos, todos tenemos que servir. Pablo nos dice que servía con alegría. El gozo es fruto del Espíritu de Dios. Nosotros hemos mirado en Gálatas que el gozo es fruto del Espíritu de Dios a la vida creyente. Y Pablo, para mí, es el apóstol del gozo. Cuando miramos acá en Colosenses, vamos a Filipenses, vemos de que él tiene gozo, alegría en el Señor. Se regocija en el Señor. No se alegra en sí mismo, no se alegra en las circunstancias, pero se alegra en el Señor. Y Pablo dice acá que él se alegra de sus sufrimientos por causa de los creyentes. Y eso lo vemos muy claro cuando Pablo y Silas son presos en Filipos. Estaban predicando en Filipos y allí los agarraron, los metieron a la cárcel, en una cárcel fría, en una cárcel oscura, ataron los pies a un cepo. Y nos dice la Biblia que a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban al Señor. Alegría en los sufrimientos. Alegría el sufrir por la causa de Cristo. Muchos no tienen la alegría de servir. Para muchos servir no es motivo de alegría, sino que motivo de peso. Ah, no, otra vez me toca a mí servir. No, yo ya lo hice semana pasada. ¿Por qué tengo que hacerlo otra vez? Pero lo hacemos, si somos pocos. O solo servimos cuando hay más gente o un grupo grande. El servicio tiene que ser con alegría. Tiene que ser constante. Muchos no tienen la alegría de servir. Y muchos nos sirven con alegría, aunque no padecemos lo que muchos han padecido. Pablo dice, versículo 24, ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros, en mi carne, completando que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando Pablo dice completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, tenemos que entender que Pablo no está diciendo que la obra expiatoria de Cristo no es eficaz o que le faltaba algo a la obra de Cristo que él estuviera haciendo. Pablo no está diciendo, bueno, Cristo en la cruz no hizo bien, no terminó todo, así que yo a la medida que voy sufriendo voy completando la obra de Cristo. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. La obra de Cristo en la cruz para nuestra salvación es completa y es eficaz. El propio Cristo dijo en la cruz, consumado es. Está terminado, está completa. Juan 19:30.
También Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 14 nos dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre los que son santificados. La obra de Cristo es perfecta, es completa, no le falta nada a la obra de Cristo. Por lo tanto, las palabras de Pablo aquí no significan en ningún momento que cuando servimos a Dios estamos perfeccionando la obra de Cristo en la cruz o que le estamos agregando algo que le faltara. Cuando Pablo dice en el versículo 24, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia, Pablo está diciendo que al pertenecer a Cristo y que al permanecer firmes en la fe, sirviendo a Cristo con fidelidad, uno pasará por sufrimientos tal como Él pasó por sufrimientos. Y el propio Cristo lo había advertido a sus discípulos. Juan capítulo 15, versículo 20, Jesús dijo, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. El siervo padecerá, sufrirá por la causa de Cristo, por causa de la identidad, de la pertenencia de su Señor. Y fue lo que pasó con los siervos de Dios a lo largo de la historia. Padecieron sufrimiento, pero dice la Biblia que ellos se alegraban a la medida que eran partícipes del sufrimiento de Cristo. Hechos capítulo 5, versículo 41, otra vez cuando los discípulos son llevados a la cárcel y después son librados por las autoridades judías. Dice Hechos capítulo 5, 41, ellos pues salieron de la presencia del concilio como regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Se alegraban porque habían sido encontrados dignos de padecer por la causa de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice que a nosotros nos ha sido dada la gracia no solamente de creer, sino también de padecer por Cristo. Las aflicciones aquí hacen referencia a las presiones, hacen referencia al padecer en la carne por servir a Cristo. Servir a Cristo de manera fiel genera persecución, genera sufrimiento. La iglesia no es más fiel porque es perseguida, sino que la iglesia es perseguida por ser más fiel. Cuanto más fiel es la iglesia, mayor será su sufrimiento, su persecución. Cuanto más blanda, más light es la iglesia, mayor es su identificación con el mundo, más amada es por el mundo. Por lo tanto, a la medida que los siervos de Dios avanzan, como decía el versículo 23, cimentados y moveros de la verdad del Evangelio, padecerán sufrimientos. Y Pablo quiere animar a aquellos hermanos diciendo, yo me alegro de poder padecer por Cristo en favor de ustedes. Mientras haya siervos dispuestos a sufrir en la carne, en la mente, espiritualmente, en oración, y mientras haya fiel enseñanza, habrá sufrimiento. La Biblia nos dice que Pablo en otro tiempo era causa de sufrimiento para la iglesia. Pero Pablo dice ahora que él sufre en favor de la iglesia, un cambio. El siervo antes causaba sufrimiento. Ahora el siervo sufre en favor de la iglesia. Antes luchaba para destruirla y ahora trabaja para edificarla. Pablo no pensaba en el prestigio
que pudiera tener la iglesia. Y no recibió prestigio en la iglesia. No pensaba en sacar beneficio de la iglesia y muchas veces tuvo que trabajar para sostenerse en el ministerio. Pero Pablo buscaba entregarse para servirla, sufriendo en su propia carne. Y su alegría estaba en ver que su trabajo, que su servicio a Cristo resultaba de bendición a los hermanos de la iglesia. Servir a Dios implica en alegría y sufrimiento. ¿Sos un siervo de Cristo? ¿Estás sirviendo a los demás? ¿Estás sirviendo con alegría? La segunda implicación que encontramos de ser un siervo de Dios es que servir a Dios requiere llevar a cabo la predicación del Evangelio. Versículos 25 al 27. Pablo nos explica que servir a Dios implica en llevar a cabo la predicación del Evangelio. Todo servicio a Dios tiene como propósito, como motivación final, la gloria de Dios y como objetivo a cumplir la predicación de la palabra de Dios. El servicio de la iglesia no está pensado para agradar a la gente. La iglesia no es un club de entretenimiento, sino que toda actividad que se hace en la iglesia tiene como objetivo final la predicación de la palabra de Dios. Si no es para que el Evangelio sea predicado, no debemos hacer. Todo trabajo, todo esfuerzo que se hace debe tener como objetivo la predicación del Evangelio. El servicio del siervo de Dios es hacer Cristo y su obra conocida. Predicar el Evangelio, lo que uno escuchó y aprendió, eso también debe hacer conocido a otros. Alguien dijo una vez que el mayor de los crímenes en un desierto es saber dónde había agua y no decirlo. Y la mayor falta del siervo de Dios es conocer el Evangelio y no predicar, y no compartir. La palabra de Dios es muy clara de que sobre nosotros está la responsabilidad, la ordenanza, el mandato de predicar el Evangelio. Dios nos hace siervo para la predicación del Evangelio. Si nosotros, por la gracia de Dios, hemos conocido el agua viva, dice la Biblia que de nuestro interior brota ríos de agua viva. O sea que lo que hemos conocido de Cristo, lo que es según su palabra, esto mismo también debemos anunciar. Podemos preguntar qué es el Evangelio, y el mismo texto nos va a decir. Versículo 25 dice Pablo, de la cual fue hecho ministro conforme a la administración de Dios que me ha dado para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, la predicación de la palabra de Dios no era una tarea solamente de Pablo. No era una tarea solamente de los que antecedieron a Pablo. La tarea de predicar el Evangelio es una tarea de cada siervo de Dios. Y versículo 26 dice, es decir, el Evangelio es el misterio que estaba oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. El misterio que Pablo menciona acá es el Evangelio. El Evangelio es esta verdad que en un momento en el pasado estuvo oculto
o incomprensible, pero que ahora divinamente fue revelado. Pablo nos aclara muy bien esta verdad en Efesios capítulo 3, versículos 4 a 7. Pablo dice, el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, el cual fue hecho ministro, siervo otra vez, conforme al don de la verdad de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. O sea, la tarea del siervo es predicar este misterio que ha sido revelado. Y el misterio era que la gloria y la esperanza del Evangelio no eran exclusividad de los judíos, sino que también Dios, en su gracia, lo había extendido a los gentiles. Es decir, que el plan soberano de Dios abarcaba también a nosotros, que no somos judíos. Y es eso lo que ha sido revelado. ¿Para qué? Para que sea proclamado, para que se dé a conocer. Proclamar el Evangelio no es una opción, es un mandato. Por eso nos dice, Dios quiso dar a conocer. Era la voluntad de Dios que el Evangelio fuera conocido. La pregunta es, ¿cómo Dios hace el Evangelio conocido? Por medio de sus siervos. Son los siervos de Dios quienes proclaman, quienes llevan a cabo la proclamación del Evangelio. Y Pablo lo tenía eso muy claro. Él dice en Romanos capítulo 1, versículo 15, cuanto a mí, estoy pronto a anunciar el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, Pablo dice, porque si predico el Evangelio, no tengo nada que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Creo que nos falta este temor de la parte de Dios, de que sobre nosotros está el deber de hacerlo. Y ay de nosotros si no lo hacemos. Anunciar el Evangelio, dice el texto, es anunciar las riquezas de la gloria. Hermanos, no hay nada que se pueda comparar con el Evangelio. Toda la riqueza del mundo no es nada comparado con la riqueza del Evangelio. El Evangelio nos promete la gloria, nos promete una vida eterna, nos promete ser llamados hijos de Dios, nos promete tener toda la herencia, las bendiciones que provienen de Cristo. Por eso dice el texto, versículo 26, dice, es decir, el misterio que estaba oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dios le entregó a los santos, a los siervos. Dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. La palabra de Dios decía que el pecado separa el hombre de Dios. La palabra de Dios nos decía que por medio del Evangelio, a través de Cristo, somos reconciliados. El versículo que precede el texto que estamos trabajando, hablamos semana pasada, Cristo es el reconciliador, es el que rescata, es el que vino para acercarnos a Dios otra vez. Por eso dice, Cristo en vosotros. Es decir, somos unidos a Cristo. Y tenemos una unidad con Cristo. Por eso la expresión en Cristo se repite constantemente
en la Escritura cuando se habla a los santos, a los creyentes. Los creyentes están en Cristo. Y Cristo está en ellos. Somos habitados por Cristo. Cristo en vosotros es la habitación de Cristo que nos conduce y nos garantiza la gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. La esperanza que la tenemos no descansa en nosotros, sino que descansa en Cristo que está en nosotros. Llegaremos a la gloria porque Cristo está con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días, hasta la consumación de los siglos. Servir a Dios requiere predicar el Evangelio, dar a conocer las riquezas de la gloria. Todo servicio en la iglesia tiene como meta final glorificar a Dios y hacer conocido la riqueza de su gloria. Podemos preguntarnos como iglesia, ¿estamos compartiendo el Evangelio? Podemos preguntarnos como siervos de Dios, ¿estamos compartiendo el Evangelio? ¿Con quién estás compartiendo el Evangelio? Si sos siervo de Dios, es tu deber compartir el Evangelio. Ora a Dios, Señor, es mi deber, Señor, ayúdame. Señor, dame oportunidades. Señor, enséñame a hacerlo. Tercera implicación de ser un siervo de Dios es que servir a Dios requiere relacionamiento personal. Versículo 28. A Él nosotros proclamamos, anunciando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El versículo 28 repite la expresión todo hombre 3 veces. Dice que hay que anunciar a todo hombre, que hay que amonestar a todo hombre, que hay que enseñar a todo hombre, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y lo que nos enseña ese versículo es que para hacer todo eso hay que relacionarse con personas. Anunciar, amonestar, enseñar, todo involucra relacionamiento. Servir a Dios es relacionarse con personas. Comienza con presentarles el Evangelio, pero no termina hasta que ellos lleguen a la madurez. No es solamente llevar a las personas, como dicen, a hacer una decisión, a hacer una oración de fe. Somos llamados a anunciar el Evangelio, anunciar la persona de Cristo, la obra de Cristo. Pero más que eso, somos llamados a llevar a las personas a la madurez en Cristo. La palabra perfecto aquí es teleios, en griego, y teleios trae la idea de completo, maduro. No significa sin pecado, sino más bien maduro. ¿Y por qué es tan difícil convivir entre hermanos? Porque estamos en un proceso de madurar. Entre nosotros estamos en distintas etapas de la madurez. Quizás algunos van más adelantados, otros vienen más atrasados. Y en este convivio no es fácil. Es un sos tremendo maduro. Vos tenés que crecer, tenés que madurar. Te portás como un niño, como un adolescente. No, cuando los adolescentes no sean maduros o no puedan madurar, van madurando. Pero muchas veces tenemos dificultad en convivir porque servir a Dios involucra relacionamiento interpersonal. Y no somos todos maduros. Y no hemos llegado todos a la madurez. Quizás ustedes van más, estén bien. A mí me falta un montón.
¿Cuántas veces me veo lejísimo de llegar donde Dios quiere que yo esté? En mi relación personal con Dios, en mi relación como esposo, en mi relación como padre, en mi relación como hermano. Y quizás sea la razón por la cual ustedes puedan tener dificultad con vivir conmigo, porque todavía no esté maduro como Dios quiere. Y eso se da entre nosotros. Es difícil convivir porque estamos en un proceso. Y en ese proceso Dios quiso usar uno a los otros para conducirnos a la madurez. La persona que está a tu lado, aunque no te guste, o si te gusta o no te gusta, está ahí porque Dios quiere usar para que madure, para que sea maduro. El convivio, las relaciones interpersonales, tiene como propósito llevarnos a madurar. En la iglesia, conviviendo con personas distintas, con trasfondos distintos, con actitudes distintas. ¿Cuál es el propósito? Hacerme madurar. En el casamiento, la esposa, la suegra, los hijos, y Dios nos da, ¿cuál es el propósito? Hacernos madurar. Los padres. El problema es que nosotros no logramos ver a las otras personas como instrumento de Dios para hacernos madurar. Miramos a las personas como enemigos. A no lo banco. ¿No? Así escucha a veces en casa, no lo banco. Ese no. ¿Por qué? Porque no lo vemos como instrumento de Dios. No lo vemos que Dios lo está usando para moldearnos. Acá cantamos, moldéanos. Esta mañana. Y Dios te pone en la persona y no, Señor, no de esta manera. Dios pone a las personas como instrumentos para hacernos madurar. En nuestro servicio a Dios debemos anunciar el Evangelio, mostrarle a las personas por la palabra de Dios que la única manera de recibir la salvación de Dios es por medio de la fe en Cristo. Por eso anunciamos el Evangelio y decimos: arrepiéntanse y crean para que sean perdonados tus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Relacionarse con personas, ¿para qué? Para proclamar el Evangelio. Muchas veces no proclamamos el Evangelio porque tenemos vergüenza de la manera como vivimos frente a los demás. Dice más, proclamar, anunciar el Evangelio, pero dice también amonestando a las personas. Versículo 28 dice: proclamamos, amonestamos a todos los hombres. La palabra amonestar de nocesia, y la palabra nocesia trae la idea de advertencia. No solamente conducir a las personas a Cristo, pero también trae la idea de ayudarlas, advirtiendo para que sigan creciendo. La idea de la palabra es poner juicio en la cabeza. Es abrir la cabeza a la persona y ayudarla a entender los peligros que amenazan la vida cristiana. Es como una madre que insiste con sus hijos, muchas veces con lágrimas, para que hagan caso a sus advertencias. ¿Cuántas son las madres que lloran intentando hacer a sus hijos entender los peligros de la vida? No son pocas las veces que en el servicio a Dios también lloramos. ¿Cuántas veces lloramos porque las personas no entienden, no quieren entender, no ven? Y si no hacen caso a la palabra de Dios, no van a madurar.
Dice más, enseñando. Otro elemento del relacionamiento es enseñar. Amonestar es un desafío. Hacer a las personas entender y ver los peligros es un desafío. Pero también tenemos otro elemento de enseñar, la enseñanza. La palabra griega es didaskein, también la palabra didáctica, y trae la idea que el servicio a Dios implica en enseñanza. El proceso de la madurez pasa por la enseñanza. Pablo, para corregir la falta de madurez de los corintios, escribe 2 epístolas. Aquellos hermanos no estaban viviendo como creyentes maduros, sino como niños. Y Dios quiere que sus hijos crezcan. Nosotros hemos visto en el capítulo 1 que Dios quiere que sus hijos conozcan su voluntad, que tengan conocimiento de la voluntad de Dios. Pero para eso es importante enseñar. Es importante gastar tiempo en la enseñanza. Desde los más pequeños hasta que el Señor nos llame. Hay que enseñar. Uno nunca deja de aprender. Siempre estamos aprendiendo. Todo el ministerio de Jesús fue dedicado a la enseñanza. Cristo estaba constantemente enseñando. Y para Dios todo creyente sirve en la enseñanza. La enseñanza no es solamente la que se hace adelante en la iglesia. La enseñanza se da en varias esferas de la iglesia. La enseñanza que se hace pública en la iglesia está encargada a los oficiales. Los oficiales de la iglesia hacen la enseñanza pública. A ellos Dios le ha confiado esta tarea. Pero hay otras esferas de la iglesia donde se da también la enseñanza. Y es necesario. Están los niños. En ese momento hay una persona que está allá afuera dedicándose a ellos. Los sábados lo mismo, están los adolescentes. En la iglesia están los jóvenes. Hay hombres que necesitan enseñanza, hay mujeres que necesitan enseñanza, hay matrimonios que necesitan enseñanza. Hay varias esferas en la iglesia donde se hace necesario la enseñanza. La Biblia dice que las mujeres que tienen más experiencia, que enseñan a los más jóvenes, que los hombres con más experiencia enseñan a los muchachos. Hay varias esferas de enseñanza que son necesarias en la iglesia para que haya madurez. Por eso dice, enseñen en toda sabiduría. Es decir, que el conocimiento de la palabra de Dios nos hace maduros en Cristo. En toda sabiduría quiere decir en todo lo que tenemos de la palabra de Dios. La sabiduría acá es una referencia a la palabra de Dios. Que nuestra enseñanza tiene que ser enseñanza bíblica. Lo que produce madurez es la palabra de Dios. Enseñar con toda sabiduría para presentar todo hombre perfecto en Cristo. Pablo dice lo mismo en Efesios capítulo 4. Cuando Pablo dice que Dios ha puesto siervos en la iglesia, distintos siervos de la iglesia, Pablo dice, capítulo 4, versículos 12 y 13, que los siervos están con el fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio o para la diaconía, para el servicio. Los siervos que están en la iglesia tienen que capacitar a los demás ¿a qué? A que sirvan. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos, hasta que todos, no algunos, no pocos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Servir a Dios es relacionarse con personas, anunciándoles el Evangelio, amonestando de los peligros, enseñando la sabiduría de la palabra de Dios, para que crezcamos y maduremos todos. A la medida que maduramos debemos ayudar con amor, con paciencia a los demás que maduren.
La cuarta y última implicación de servir a Dios es que servir a Dios requiere esfuerzo. Versículo 29 dice, y con ese fin también trabajo. ¿Cómo? Esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo hace uso de dos palabras ahí para mostrarnos que el ministerio, el servicio, la diaconía, el servicio en la iglesia requiere esfuerzo. El apóstol concluye diciéndonos que su esfuerzo tiene esa finalidad. Dice, con ese fin trabajo, con ese fin me esfuerzo, me estoy esforzando para que los creyentes sean maduros. El texto nos enseña que el servicio a Dios requiere esfuerzo. La palabra en griego es agonizomai. Es la palabra angustiar, sufrir vehemente por un objetivo específico. Lo que Pablo está diciendo era que él sufría, que él pasaba lo que pasaba, esforzándose para que esos hermanos conocieran el Evangelio, vivieran alertas de los peligros, que tuvieran buena enseñanza y llegaran a ser creyentes maduros en Cristo. La razón también porque muchos no sirven o no quieren servir es porque son egoístas y no quieren sufrir por el bien de los demás. El siervo de Dios es llamado a servir a los demás, aunque eso implique gastarse o desgastarse en el servicio. Requiere esfuerzo, agonizar, sufrir para ver a los demás bien. Es un poco del trabajo de los padres, sufrir para que los hijos estén bien. Porque hay que matarse de trabajar, despertarse en la mañana, pasar todo el día yendo, volviendo, haciendo tantas cosas. Uno se gasta, uno se desgasta por el bien de sus hijos. ¿Por qué? Porque anhelamos y deseamos que ellos sean personas maduras. Implica engastarse, desgastarse en el servicio. John MacArthur dice que nadie puede servir a Dios exitosamente sin trabajar duro. Hay muchos que quieren ver la obra de Dios hecha sin poner las manos en el arado. Dios hará su trabajo. Dios tratará de hacer su obra. Dios hace su obra por medio de sus siervos. Siervos que se esfuerzan, que se dedican. Acá habla el texto de una responsabilidad personal, pero va a hablar también de que hay una obra de Dios, porque no es un esfuerzo en sí mismo, sino que se esfuerza en su poder. John MacArthur dice entonces que servir exitosamente a Dios exige trabajar duro. Él dice, siervos perezosos no avanzan, no dan frutos. Y no es fácil, hermanos, exige esfuerzo. Nos pide esfuerzo. Si ustedes leen las biografías de los siervos de Dios, se gastaron. Los grandes siervos de Dios usaron sus vidas, gastaron sus vidas. Alguien le dijo a John MacArthur también que él trabajaba mucho. Pero vos trabajas demasiado. Y dijo, yo no trabajo ni siquiera un poquito comparado a lo que trabajó Pablo. Si Pablo trabajó, otros trabajaron. Yo lo que hago comparado con lo que hicieron ellos es pequeño. No es fácil, exige muchas cosas. Tiempo, recursos, energía. Por eso Pablo dice que él trabaja
fortaleciéndose del poder del Señor, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Todo trabajo, esfuerzo que uno hace, que no tenga los ojos en Cristo, no avanza. Porque relacionarse con personas, con gente, no es fácil. Y cuando nosotros nos mantenemos en esa esfera, cambiando de trabajo, vamos a hacer otra cosa. Dejamos de trabajar y servir a los demás. Pero cuando tenemos los ojos en Cristo, en quién es Cristo y la obra de Cristo, perseveramos, avanzamos, confiados en Él, para que la gloria sea de Él y no nuestra. Pablo dice, yo no me glorío en las cosas que hago, porque no soy yo quien hago, sino que es Cristo en mí. Martín Lutero también dijo, hablando sobre la responsabilidad de servir a Dios, depender de la fuerza de Dios a la vez de este equilibrio que hay entre la responsabilidad del hombre y también de depender de la gracia de Dios. Él dijo, si Dios nos bendice, si Dios no bendice, ni un pelo, ni la más pequeña planta puede crecer. Pero Dios quiere que yo tome esta postura. Yo no tendría nada si no arara y sembrara la tierra. Dios no quiere éxito sin trabajo. Sin embargo, yo no puedo lograrlo por mi trabajo. Dios no quiere que esté sentado en mi casa esperando que el pan o un pollo frito vuele a mi boca. Eso sería tentar a Dios. Hay que trabajar, hay que esforzarse, sabiendo que el resultado viene de Dios. Por eso Pablo dice que de Dios somos cooperadores. Uno planta, otro riega, pero que Dios da el crecimiento. Pablo nos anima en Gálatas diciendo, y no nos cansemos de hacer el bien, pues en su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Tenemos que servir a Dios, pero no en nuestra propia fuerza, sino confiar de que Él nos llama, de que Él nos capacitará para hacer cumplir la tarea que Él nos ha confiado. Fiel es el que nos llama, el cual también nos hará fiel. ¿De dónde viene nuestra fuerza para servir? Viene de conocer a Cristo, de conocer su persona, de conocer su obra en nuestro favor. Quiero terminar preguntándote a vos, ¿vos conocés a Cristo? Si no conoces a Cristo, tenés que conocer la riqueza de la gloria de Cristo. No tenés comunión con Dios, no sos hijos de Dios y no conoces la riqueza de la gloria de Cristo. Si no conoces a Cristo, la palabra de Dios te llama a arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Si Cristo no es tu Salvador personal, necesitas un Salvador, porque viene condenación, viene juicio sobre tu vida. Pero la Biblia dice que si conocemos a Cristo, si Cristo es nuestro Salvador, entonces somos siervos de Dios. Y la pregunta es, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tipo de servicio le está dando al Señor? ¿Estás haciendo con alegría? ¿Estás haciendo, te estás esforzando para hacer? No somos nosotros quienes elegimos lo que queremos hacer. El Señor nos dice que Él nos llama para servirlo y hacerlo conocido, proclamar, anunciar el Evangelio. La tarea ya está. Y está clara. Servir a Dios es un privilegio. La grandeza del ser de Dios no está en el título que pueda ostentar, sino que la grandeza del ser de Dios está en la alegría y en la dedicación que tiene el servir. El reconocimiento no es una condición para el servicio, sino que el siervo se alegra de poder servir y realizar la tarea que a él le fue confiada. Y cuando el Señor nos llame,
Y sean estas sus palabras de gracia hacia nosotros. Podamos escuchar al Señor. Bien, servo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos ayude como creyentes a ser siervos fieles, siervos que sufren en alegría, siervos que proclaman y anuncian el Evangelio, cumplen con la tarea de llevar a cabo el anuncio del Evangelio, que podamos ser siervos que están relacionándose con personas y esforzándose para ver la obra de Dios completada. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, una vez más, oh Dios, que nos enseña qué bueno es conocer a Cristo, ver su grandeza, su supremacía, de ver su preeminencia sobre todas las cosas. Ahora, Señor, haznos conscientes de nuestra responsabilidad como siervos. Que cada creyente, Dios, en esta mañana pueda examinar su corazón y ver si está sirviendo a su Señor. Somos todos siervos y tenemos todos que servir. Ayúdanos a tener alegría en el servicio, aun cuando pasamos o padecemos sufrimiento. Ayúdanos, Dios, en el servicio tener muy claro la meta final de glorificarte a ti y hacer la riqueza del Evangelio conocido. Ayúdanos, Dios, en el servicio de poder perseverar en las relaciones. Cuántas veces, Dios, pensamos en no seguir con algunas personas. Ayúdanos a entender, Dios, que cada persona es un instrumento, Dios, para que seamos más maduros, para que podamos crecer en la madurez. Ayúdanos, Dios, a ser también de bendición, de ayuda, de apoyo, para que otros también puedan madurar. Y danos, Señor, la gracia de esforzarnos en el trabajo y en la dependencia de ti, Señor. Sabemos que nuestro trabajo, si no es en ti, Señor, es en vano, pero sabemos que nuestro trabajo en ti, Señor, no es en vano. Dios, ayúdanos a trabajar y a perseverar, Dios, para que toda la gloria, Dios, toda la alabanza sea solamente ti, Señor. Bendícenos como iglesia, Dios, al prepararnos, oh Dios, en esta mañana para elegir oficiales, oh Dios, que tú nos guíe para de ellos los que están sirviendo, Dios, poder discernir tu voluntad para que ellos, oh Dios, puedan ocupar, oh Dios, un lugar de modelo, de inspiración, de ánimo para los demás. Que ellos, al crecer en el servicio, Dios, puedan también animar a otros a crecer, Dios. Queremos agradecerte, Señor, por esa oportunidad. Reconocemos que tú eres la cabeza de la iglesia, ¿no? Tú eres el que gobierna, el que guía a tu iglesia. Por eso guíanos, oh Dios, a servirte, Dios. Guíanos, oh Dios, a levantar los oficiales también que estarán guiando tu iglesia. Confiamos nuestras vidas en tus manos, Dios, y confiamos todas esas cosas a ti, Señor. Así oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.